Estamos de vuelta cuando son las 13:07 de la tarde. Estamos en el último tercio final de nuestro programa y retomamos el espacio de tertulia y lo hacemos con un personaje de relevancia política en nuestra ciudad. Hablamos con el alcalde que sucedió en el bastón de mando a Julio Anguita, Herminio Trigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a hablar un poquito más de la figura de este alcalde que falleció el pasado sábado desde el punto de vista político y por supuesto personal. Tendrán muchas cosas que contarnos, pero si les parece y antes de continuar, han sido muchas las muestras de cariño, también de condolencia que se ha recibido por el fallecimiento de Julio Anguita en redes sociales y de ello nos da buena cuenta nuestro compañero Raúl. Sí, nos hacemos eco en Twitter de todos los mensajes de cariño para Julio Anguita, empezando por el de Izquierda Unida, lo vamos viendo en pantalla, que con esta foto de Julio, es obituario 2020, desde 1941 a los 78 años fallecía el compañero y maestro Julio Anguita, un político honrado, una mente brillante, un absoluto referente para la izquierda de este país. Que la tierra te sea leve, querido Julio, continuaremos humildemente tu obra. Por su parte, el presidente del gobierno, vamos pasando, lamento profundamente la muerte de Julio Anguita, un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incansable la igualdad y la justicia social. Mi cariño para su familia, compañeros y amigos. Político de todo signo, también Pablo Casado, del Partido Popular, mis condolencias a la familia y amigos de Julio Anguita, un político que ha defendido sus ideales con pasión en la España democrática, plural y abierta que todos queremos. Descanse en paz. Este es de Pablo Iglesias. Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder, dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y hasta el final nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político, hasta siempre. Este es de Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Aunque no compartiera sus ideas, Julio Anguita ha sido una figura de indudable relevancia en la política española de las últimas décadas. Mi sentido pésame a su familia y compañeros. Descanse en paz. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Julio Anguita tenía todos mis respetos y reconocimiento por su aportación a la política en España. Un hombre comprometido con sus ideas y capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias. Mis condolencias a sus compañeros y a su familia. Susana Díaz, del PSOE, dice que Julio Anguita es una figura clave para entender la España contemporánea. Su pérdida deja un enorme vacío que todos los demócratas lamentamos. Los socialistas andaluces nos unimos al dolor por su pérdida, conservando su recuerdo. Descanse en paz. Este mensaje es del alcalde José María Bellido. Día muy triste en Córdoba tras confirmarse el fallecimiento del exalcalde Julio Anguita. Un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas y sobre todo una persona muy querida por todos los cordobeses. Descanse en paz. Isabel Albás dice que Córdoba queda huérfana de uno de sus principales referentes. Nos ha dejado Julio Anguita, exalcalde de Córdoba. A mí me ha sentido pésame a familiares, amigos y a la izquierda española, de la que ha sido un faro imprescindible. Descansa en paz, Julio, tu ciudad te echará de menos. Isabel Ambrosio, exalcaldesa, nos deja hoy Julio Anguita, buen alcalde, político consecuente con sus palabras y sus actos y con una personalidad única. Un fuerte abrazo para su familia y amigos, que la tierra te sea leve, Julio. Pedro García, con quien charlaremos en breve, nos deja físicamente un hombre extraordinario, se queda su obra, se nos va un referente de la política y el humanismo. Hasta siempre, maestro, descansa en paz, bien merecido lo tienes. Paula Badanelli, de Vox, mi más sentido pésame a familiares y allegados de Julio Anguita, también a los miembros de su partido, Izquierda Unida, y especialmente a mis compañeros de corporación, a Pedro, a Amparo Pernici o a Alba Doblas. Carmen Calvo siente el fallecimiento de Julio Anguita, uno de los líderes políticos más significativos de la historia reciente de nuestro país y un cordobés que amaba profundamente nuestra tierra. Mis condolencias a su familia y compañeros de Izquierda Unida. Manuela Carmena dice que Julio Anguita es una de esas personas que han contribuido a que nuestra sociedad sea más justa y democrática. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a sus familiares y amigos. Descansa en paz. También, tenemos por ejemplo a Nicolás Maduro, evidentemente referente de la izquierda. Julio Anguita, desde Venezuela enviamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo de España por la sensible pérdida física del histórico líder de Izquierda Unida. Julio Anguita, un abrazo a todos sus familiares y compañeros de lucha en este momento doloroso. Honor y gloria. También tenemos palabras de Evo Morales. Lamentamos la partida del hermano Julio Anguita, histórico dirigente de la Izquierda Unida en España y luchador por las causas justas en el mundo. Siempre agradeceremos su solidaridad con el pueblo boliviano y su condena al golpe de Estado de 2019.
Asimismo, el periodista Pedro J. Ramírez apunta su homenaje a un grande de España, un hombre íntegro de la cabeza a los pies, Julio Anguita, entre la pieza y el McGuffin. Jordi Evol, también periodista. Julio Anguita, gracias por tu ejemplo, por tu empeño en enseñarnos a vivir como se piensa, por abrirnos las puertas de tu casa, por recibirnos en esa planta baja cordobesa cuando recién empezábamos. Te vamos a echar mucho de menos. También el mundo del deporte, de las artes, por ejemplo Alejandro Sanz. Hoy despedimos a Julio Anguita, un hombre de principios, siempre con la palabra justa para enseñarnos la importancia de vivir como se piensa. Mi respeto y cariño a todos sus seres queridos. Y finalmente, del mundo del deporte, bueno, tenemos el escudo en negro en señal de luto del Córdoba Club de Fútbol, que traslada su más sentido pésame a los familiares y amigos de Julio Anguita, uno de los personajes más destacados de nuestra ciudad. Y si no me equivoco, antes de ver otras declaraciones que tenemos del sábado, creo que tenemos ya un primer Skype. Así es, saludamos también a la exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar. Señora Aguilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Expresar nuestras condolencias por la pérdida del que fue el primer alcalde de la democracia en nuestra Córdoba y también miembro del partido en el que usted militaba. ¿Qué recuerdo quiere dejarnos sobre su figura? Bueno, lo cierto y verdad es que los recuerdos son muchos, de muchos años vividos y compartidos, y en este sentido yo creo que Julio se ha puesto de manifiesto que habitaba en el corazón y en las entrañas de Córdoba. Él cambió la ciudad y nada más llegar, lo primero que hizo fue poner una mirada en los barrios más desfavorecidos, aquellos que necesitaban de todo porque no tenían nada. Y era su forma y su manera de entender la justicia que se debía de hacer desde la política, generando igualdad, generando oportunidades y generando una Córdoba diferente y distinta, que es lo que él hizo, y además con un elemento fundamental, la participación de la ciudadanía. Él siempre pensó que los ciudadanos y las ciudadanas tenían que participar, que la sociedad había que vertebrarla para que desde la participación salieran las mejores propuestas y las mejores respuestas. Fue absolutamente consecuente en toda su vida con este pensamiento y desde luego con todas sus propuestas ideológicas y con su militancia. Vivió Córdoba y su gestión como alcaldesa, que llegó a muchos años después, del legado de esa gestión de Julio Anguita. Sin lugar a dudas, es que Julio construyó un tipo de ciudad distinto y diferente. Hubo un antes y un después en Córdoba, y todos los alcaldes que sucesivamente hemos llegado después a la alcaldía hemos visto cómo el modelo que Julio implantó era un modelo que nos llevaba al futuro, y no solo por cómo desarrollar la ciudad, sino por la forma de hacer la política. Esa mirada hacia los que más necesitaban y esa mirada hacia aquello que decían los propios ciudadanos y ciudadanas, esa participación ciudadana que ha sido santo y seña de la política municipal en Córdoba, en los ayuntamientos gobernados desde la izquierda durante muchos años, pues eso vino de Julio Anguita. Yo recuerdo alguna visita a barrios como la barriada del Ángel o Alcolea, que la barriada del Ángel es que no había ni agua, ni luz, ni calle, no había absolutamente nada. Y aquello, lo mismo que otras barriadas de la zona de la periferia cordobesa y otras barriadas de la propia ciudad, carecían prácticamente de todo. Y ese fue su primer objetivo esencial y fundamental: dar dignidad a las personas y responder a las necesidades que tenían para mejorar su calidad de vida. Y en este sentido, bueno, pues todo ese legado lo recogimos después otras personas que hemos tenido el honor de ser, en mi caso, alcaldesa de la ciudad durante 10 años, y se notaba la legislatura, los años que Julio estuvo de alcalde, cada paso que dabas, porque cuando visitabas cada barrio siempre había un espacio que lo había planificado en la etapa de Julio Anguita, siendo el alcalde, todo el equipo que él presidía, y en este sentido, pues Julio va a quedarse en nuestra ciudad, no solo porque va a habitar en los corazones de los cordobeses, que ayer mostraron su cariño y su respeto por él, sino que además es que la ciudad que hoy sigue viva sigue estando Julio Anguita, y en este sentido, pues lo vamos a recordar. Y yo decía algo que sinceramente lo siento y lo pienso, y es que hasta las calles de Córdoba van a echar de menos sus paseos, porque el pasear por Córdoba era una de sus señas de identidad,
y además eran paseos pues, que utilizaba siempre para pensar o para conversar, porque muchas veces iba con otras personas y esos paseos aprovechaban para conversar y siempre para contar y explicar algo más de Córdoba. Por aquellos rincones que pasaba siempre había algo que añadir a aquello que mostraba el propio lugar. Y en ese sentido, bueno, la gente lo ha reconocido siempre. Julio ha sido un referente desde el primer día que llegó a la alcaldía, sigue siendo un referente y seguirá siéndolo por toda la vida, porque cuando habitas en los corazones de las personas, nunca te vas. Señora Aguilar, ha cambiado mucho la política y el político también desde 1979, que cogió la alcaldía de Córdoba, hasta la política de ahora, del siglo XXI. ¿Alguna enseñanza que recoger de Julio Anguita para continuar en la buena senda política hoy día? Muchísima. El saber dialogar y el saber hacerse respetar, porque Julio Anguita era una persona con planteamiento profundo, que razonaba y argumentaba cada vez que intervenía y que respetaba a los demás y él se hizo respetar. Y hay que decir que incluso los que confrontaban políticamente con él duramente lo escuchaban, porque sabían que siempre aquello que decía tenía argumentos, tenía fundamentos y tenía sentido dentro del proyecto que él defendía. Y ahora, pues yo he hecho en falta muchísimo en la política actual esa capacidad de dialogar, esa capacidad de discrepar desde el respeto y esa capacidad de argumentar con fundamentos profundos aquello que plantea y aquello que propone y que considera que es lo mejor. Y en este sentido hay mucho que aprender de Julio Anguita y yo espero que se vaya aprendiendo porque mejorará la política, porque hay que salir de la situación de confrontación que nos lleva a la nada, porque los ciudadanos y las ciudadanas, y mucho más en estas situaciones que estamos viviendo de confinamiento, de sufrimiento y de dolor, pues tenemos que abordarla y tenemos que abordarla desde una salida para que nadie quede atrás, para que todo el mundo siga caminando y para que de verdad la salida sea justa y desde esa igualdad imprescindible y necesaria. Todo lo contrario, el confrontar para sacar rentabilidad política es que perdemos las ciudadanas y los ciudadanos. Y eso nunca, nunca lo hubiera hecho Julio Anguita. Y en ese sentido, pues creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo y mucho que mirar y poner la vista en un pasado que es reciente, pero del que tenemos que aprender todas y todos. Pues Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba y amiga, se puede decir así, personal de Julio Anguita, gracias por haber entrado a través de este Skype con nosotros, habernos dejado esas impresiones y nos quedamos con eso, con esa enseñanza que debemos tomar y retomar, que un fallecimiento de este tipo sirva para que reflexionemos sobre la situación actual y cómo mejorarla, sin duda. Un saludo, un abrazo, nuestras más sinceras condolencias y mucho ánimo. Muchas gracias, abrazo a todas las cordobesas y los cordobeses y mi más sentido pésame a toda la familia. Un saludo, muchas gracias, señor Aguilar. Pues bueno, continuamos nosotros en nuestra tertulia. Tenemos aquí al señor Trigo, Herminio Trigo, también alcalde de Córdoba. Sí me interesa mucho que aprendamos quién fue Julio Anguita y lo que hemos podido sacar de todo lo que él trabajó en la política de hoy. Le hemos preguntado a Rosa Aguilar qué podríamos sacar para mejorar hoy día, según usted, cuáles son las enseñanzas de este alcalde de Córdoba. La aproximación que tuvo Julio Anguita a la política, que la vivimos juntos, fue debido fundamentalmente a nuestra estancia en Montilla como maestros. El primer puesto que tuvimos de maestro fue allí, era un puesto provisional. Y la coincidencia que tuvimos con una serie de personas que estaban allí, especialmente Rafael Balseda del Pino, que era director de un centro, y era un hombre liberal, antifranquista, acérrimo, pero nosotros veníamos de una educación franquista donde no conocíamos otro mundo, nada más que el que nos había enseñado, entonces veníamos un poco encajonados en eso. Pero ya habíamos hablado muchas veces, Julio y yo, y, bueno, y algunos amigos, ¿no?, en relación con que
el mundo no era ese, no podía ser ese, un mundo sin libertades, un mundo donde no podía pues, hacer casi nada, que todo estaba prohibido, casi prohibido, que el mundo tenía que hacer otra cosa, veíamos otras cosas que ocurrían fuera de España, ¿no? Pero no sabíamos canalizar eso. Entonces Rafael Balseira del Pino nos encauzó, empezó a darnos a hablar, porque después de clase salíamos a charlar por el campo, me acuerdo perfectamente, unos paseos larguísimos hasta que se nos hacía de noche por el campo, y él nos orientaba hacia ese mundo, no había ese mundo que nosotros sabíamos que existía, pero no lo conocíamos, ¿no? Entonces empezó a darnos lecturas. Julio Anguita era una esponja, todo entraba, ¿no? Y además era como el furor del converso. Había descubierto, todos descubrimos, pero él con más pasión que ninguno, había descubierto lo que estábamos buscando, el dorado político. Y empezó a devorar, no leía, devoraba, desde El Capital de Carlos Marx hasta los clásicos marxistas, Marta Henecker, Nikos Poulantzas, todos estos libros que nos daba, nos proporcionaba pues de forma clandestina prácticamente, ¿no? Rafael Balseira, pues yo los leía, pero me resultaba que demasiado teórico, ¿no? Julio se lo aprendía, y entonces se formó una idea política muy firme, basada en los textos clásicos y en el clasicismo marxista, que fue a partir de ahí lo que conformó su opción política. A partir de ahí su mundo ya era otro, era ese que había descubierto, con todas sus consecuencias, y a partir de ahí no era un hombre de lucha, no era un hombre de gestión, era un hombre de ideas, porque eso mucha gente lo lee, pero eso hay que hacer una digestión. Mucha gente lo lee, pero no lo digiere. Y entonces él sí hacía la digestión. La digestión significaba traducir todo eso hacia lo que llamábamos en marxismo la praxis política. Y entonces a partir de ahí, esas cosas se traducían en la realidad del momento. Y a partir de ahí él empezaba ya a teorizar sobre lo que podía aplicarse en ese momento de esas teorías marxistas. Y ahí se conformó ya una forma de ser y una forma de enfocar la política que lo ha acompañado toda la vida. Esa firmeza de sus convicciones no la varió ni un metro, de tal manera que si oímos sus planteamientos de hace 30 años, 40 años, 20 años, los oímos ahora, si vemos que prácticamente no ha variado nada. Ha variado la aplicación en ese momento, ¿no? Su último documento, ese que publicó unos días antes de morir, ¿no? La semana pasada, de Prometeo, ¿no? De su colectivo Prometeo, que habían hecho sobre la situación actual, de las consecuencias del coronavirus, del cambio climático, todo esto. Parece que es otra cosa, pero si tú lo lees con atención te das cuenta que no, sigue siendo unos principios. Esos principios que no cambió nunca. Esa firmeza, ese convencimiento, esa firmeza, le hacía de él, como político no tenía cintura, lógicamente, no podía tenerla porque sus convicciones eran muy firmes. Y él veía el mundo con una claridad tan espléndida que no permitía ni consentía que su cabeza entrara otra cosa que no fuese eso, ¿no? ¿Fue difícil tomar el bastón de alcalde de su mano? ¿Cómo? Si fue difícil tomar el bastón de alcalde de su mano. No. ¿Se lo puso fácil? Sí, no era difícil. Julio ya ha dicho que como gestor, él tenía ideas, pero como gestor la gestión no era suyo. Lo suyo era la creación política, no la gestión. No resolver un problema de una farola en un barrio, ni que bueno, pues faltaba alguna cosa. No, todo lo que hacía tenía que tener una aplicación en los principios que él creía. Por ejemplo, el primer problema que nos encontramos cuando llegamos al ayuntamiento fue que Alcorsa estaba en quiebra. Entonces quebró Alcorsa, dejar a Córdoba sin autobús era un problema. Solución, pues había varias, había dos soluciones. Una, pues sacamos a concurso, o sea, rompemos con la empresa gallega que era, me acuerdo, de Pontevedra, que era la propietaria de Alcorsa, rompemos con ella, sacamos a concurso, otra vez la empresa y la adjudicamos a otra empresa que venga. Solución 2, municipalizamos el servicio y es nuestro, del ayuntamiento. La opción estaba evidente, ¿no?, para nosotros.
y para Julio fundamentalmente, era municipalizar el servicio. Claro, este paso fundamental que teníamos que dar, pues no contó con el apoyo de la oposición. Incluso nosotros gobernamos con el PSOE y el PSA, un gobierno de coalición, también con la UCD al principio, que fue la única capital de España donde se gobernó las 4 fuerzas políticas. Y bueno, cuando se llegó al pleno de la Corsa, pues se ganó por el voto de calidad suyo, porque estábamos en minoría, pero faltó un concejal de la UCD para ser Escañete, y entonces había empate, el alcalde resolvía por el voto de calidad. Al Corsa compró Julio Anguita con su voto de calidad, ¿no? Entonces, quiero decir esto como ejemplo de que los conceptos teóricos que había aprendido se aplican en la primera ocasión que tiene, como es hacer público un servicio que estaba privatizado, ¿no? Ese concepto es lo que aplicaba él. Por ejemplo, bueno, el tema de la participación ciudadana era un asunto que él, bueno, lo había aprendido por aquello de los soviets. O sea, que todo esto tiene una traducción en política, cuando lo conocemos bien, los que lo conocíamos bien, vemos que tiene una traducción política en el fondo, ¿no? Que tiene esos conceptos fundamentales y básicos. Recuerdo otra cosa, por ejemplo, otra anécdota, perdonad si me paso, no, me lo decís. Ahora continuamos, y por hablar que no quede. Digo para definir la política, que es lo importante, ¿no? Cuando llegamos al ayuntamiento estaba en la presa de agua de Maxa, tenía un gerente, que era un gerente, pues un hombre de derechas, pero en la plantilla estaba sublevada contra él. Los sindicatos de UGT y comisiones pues estaban rabiosos contra él. Pero cuando llegó Julio Anguita a la presidencia, llegamos a la alcaldía, pues ya está, así el abierto, este hombre para la calle, seguro, hemos ganado nosotros, ¿no? Y entonces Julio no lo cambió. Provocó un conflicto serio con los sindicatos, muy serio con los sindicatos. Recuerdo perfectamente que los sindicatos llegaron a buchear a Julio Anguita, ¿no? Porque no cambió al gerente de Maxa. Y Julio Anguita dio una razón para ello, porque claro, ya el partido también pues tampoco entendía por qué Julio no cambiaba al gerente, que era un hombre de derecha, un facha, había que cambiarlo, ¿no? Entonces, no lo entendía, y Julio dio una explicación política, de su origen, lo que había aprendido, ¿no? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues nos dejó a todos muy callados, porque fue muy sencillo, es decir, en la guerra civil rusa, la revolución rusa, los soviets, la izquierda, tenía un ejército, tenía soldados, pero no tenía mandos. Los mandos estaban en el ejército blanco, eran zaristas. ¿Qué hizo Lenin? Pues fichar a los zaristas, a los oficiales zaristas, para que dirigieran el ejército rojo. ¿Qué pasa nosotros? ¿Tenemos una persona para poder suplir al gerente de Maxa cualificado para eso? No, yo aprovecho ese, y mientras ese haga lo que yo diga, me vale. Claro. Nos convence a todos. Quiero decir, inteligencia. Claro, pero quiero decir que la aplicación de lo que había aprendido en teoría, cómo se hacía después en la práctica. Ese era Julio Anguita. Pues si le parece, continuamos hablando, pero tenemos al otro lado del Skype al que es actualmente coordinador provincial de Izquierda Unida, además de portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García. Señor García, muy buenos días. Muy buenas, ¿me oís bien? Creo que sí. Si no, le pedimos a los compañeros que suban un poquito el volumen. Y bueno, pues hemos hablado antes con Rosa Aguilar, le hemos mostrado nuestras condolencias, hacemos exactamente lo mismo, mostramos nuestro pesar por la pérdida de Julio Anguita. ¿Cómo lo están viviendo en el partido? Bueno, en primer lugar quería agradecer vuestras muestras de cariño, ¿no? Y de solidaridad en nombre de todas mis compañeras, de todos mis compañeros. Saludaros y me han entrado y estaba, creo, hablando Herminio, ¿no? Sí. Estaba por ahí Herminio, al que le mando un beso enorme, con mucho cariño. Y bueno, pues lo estamos viendo, imagínate, en una situación tan compleja como esta, pues ha sido muy difícil para nosotros y para nosotras despedir al que ha sido nuestro secretario general, nuestro coordinador general y también el primer alcalde democrático que tuvo la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, ha sido, como digo, complicado desde lo interno también, pedirle a nuestra gente que no podía asistir a
a despedir a Julio, que se tenían que quedar en casa, que había unas reglas que cumplir. Ha sido muy doloroso, ¿no? Yo tengo camaradas que Herminio los conoce a todos, ¿no? Que tienen 80, 90. Hay un compañero que tiene 105 años, Rafael Martínez, pues que está lúcido y que está perfectamente, a pesar de esa barbaridad de edad, pues que le teníamos que decir que no podía ni a ver a la familia, que no podía salir a la calle, y la verdad es que ha sido, por esa parte, muy doloroso. Pero bueno, creo que el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, creo que la institución ha estado a la altura, igual que el equipo de gobierno, creo que ha hecho un justo homenaje protocolario a su figura, y por ahí, bueno, pues dentro del dolor evidente, pues bien. Le estoy preguntando a todos los que estoy hablando las enseñanzas de Julio. Hemos aprendido mucho de él. ¿Lo aplicamos en la política de hoy? Es muy diferente la política y el político del 79, del 80 al siglo XXI. ¿Hay algo que se pueda aprovechar y que realmente nos ayuda a sacar rédito de todo esto? Bueno, la política evidentemente hoy es muy diferente. Hoy los cánones de comunicación son absolutamente diferentes, las relaciones humanas han cambiado bastante, pero hay un fondo que tiene que ver con lo político y con la parte humanista que Julio Anguita siempre bueno, pues ha transmitido, que yo creo que sí tiene una absoluta validez hoy, ¿no? La honestidad, la honradez del servicio público, bueno, pues cientos de cuestiones políticas que Julio fue como un adelantado a su tiempo, ¿no? Fíjese que hoy hemos tenido un mes y medio, prácticamente 2 meses, de inactividad económica, ¿no? Fíjese qué sociedad hemos construido entre todos y entre todas, que un mes y medio, 2 meses sin actividad económica va a tener consecuencias devastadoras para millones de trabajadores, de trabajadoras, de empresarios en el mundo entero y también en nuestro país, ¿no? La situación de la Unión Europea ante esta tragedia. En fin, le podría enumerar cientos de reflexiones que Julio hizo en sus actos, en sus reuniones y en sus escritos que se han cumplido en estos días, ¿no? Yo creo que ese pozo da igual en el momento histórico que uno lo sitúe, porque tiene absolutamente validez, ¿no? Y esa es la gran enseñanza de Julio Anguita, que en muchos aspectos fue bueno, pues una persona que se anticipó a todos los acontecimientos que luego han pasado, ¿no? Pues Pedro García, coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, además de portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Gracias por haber entrado con nosotros y bueno, pues mostrarnos un lado más de la cara de este polifacético Julio Anguita que ya conocíamos y que estamos conociendo un poquito más a raíz de su triste fallecimiento. Mucho ánimo y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Me reitero en agradecer en nombre de todas mis compañeras y mis compañeros el cariño que habéis mostrado en estos días, y volver a saludar a Herminio, que sabéis que, no sé si lo sabéis, pero yo lo digo, que tengo un respeto en lo humano y lo político también muy grande. Gracias, señor García. Un abrazo. Bueno, pues recoge, supongo que el saludo y esa muestra de respeto que le brindaba Pedro García. Aprecio mucho a Pedro, sí. Pues no sé, José Luis, si quieres hacerle alguna pregunta. Antes Marte lo ha planteado, Herminio. Los herederos de Julio se encontraban con una situación compleja. Heredero en la alcaldía, heredero en el partido, cuando ha ido superando etapas, incluso hemos visto como en ocasión ha habido incluso muchas discrepancias, ¿no?, entre la herencia de Julio. Sin embargo, eso no ha afectado las relaciones de Julio Anguita persona con vosotros. No, en absoluto. Bueno, de alguna forma, esa intimidad, digamos, que tuvimos desde el principio, ¿no? Pues después no la discrepancia que tuvimos seriamente, porque claro, como Julio explicaba antes, Julio mantiene sus teorías. Opinión fijo. La opinión fijo, no cambia, ¿no? Cambian las circunstancias, pero él no cambia, él tiene la misma idea. Muchas veces le decía, Julio, eso que dices ahora mismo no se entiende. Si es que yo hablo para dentro de 50 años. Digo, es que a 150 años ya estamos todos ya en el hoyo, ¿no? Porque realmente, por eso decía yo antes que como gestor no era un buen gestor. Él hablaba en profundidad de planteamientos políticos y propuestas políticas de largo recorrido.
Pero la gestión, claro, los que estábamos en la gestión teníamos que dar respuestas inmediatas, no podemos esperar mucho. Entonces los problemas se agolpaban y había que dar respuestas, había que improvisar. El campo no se encontraba cómodo Julio Anguita, por eso era esa forma de plantear. Naturalmente, cuando el mundo va cambiando, la realidad va cambiando, pero él mantiene esas tesis y lógicamente llega un momento de confrontación, se produjo un choque, digamos, ¿no?, entre un sector del partido de Izquierda Unida, que estaba Cristian Almeida, estaba Diego López Garrido, bueno, había una serie de gente, estaba también yo, en Córdoba pues había también mucha gente que estaba en una onda que no entendía lo que Julio estaba haciendo, de confrontación permanente, de aquello de la teoría de las orillas, aquella famosa teoría de las orillas, ¿no?, y todo esto no se entendía. Y yo hablé con él en el Congreso en Madrid, lo dije aparte, dije, Julio, no estoy en esta historia, no estoy contigo, creo que yo no participo de esa teoría que estás planteando, de que neguemos la Unión Europea, que neguemos Maastricht, no lo veo que hay que avanzar en ese tema, que Maastricht no nos convence del todo, a todos, pero que es un avance dentro de la Unión Europea, que hay que apoyarla. En fin, este debate que tuvimos, me miró así y dice, lo entiendo, pero ya está, no dijo nada más. A partir de ahí ya, bueno, pues hubo una separación, digamos, él siguió con su camino, yo vi por el mío, entonces, pero la amistad siempre estuvo, porque la amistad estaba en lo más hondo, porque se había fraguado durante muchos años. Y a la vuelta de Yard, cuando se jubila y ya viene aquí, ya el camino que teníamos ya era diferente totalmente, ¿no? Entonces nos vemos, nos llamamos, tomamos café, tuvimos varios encuentros y reanudamos todo aquello, ¿no? Tuvimos encuentros además importantes, ¿no?, de largas horas de debate, y extrañamente de coincidencias. Y no eran coincidencias en sus planteamientos, no renunciaba nunca. Eran coincidencias en que la situación actual pues deja mucho que desear, ¿no? Él estaba muy desencantado de los planteamientos de ahora de políticos. Él tuvo mucha ilusión cuando surge Podemos, porque si analizamos, Podemos es lo que él quería hacer, era convocatoria por Andalucía, sí, y Izquierda Unida al principio, pero con otros planteamientos más modernos. Venía de un mundo intelectual, de un mundo académico, de la universidad, fundamentalmente, pero con los criterios que tenía Podemos, él estaba de acuerdo porque eran también sus propios criterios. Y por eso ayudó mucho a esto, ¿no? Ayudó muchísimo a Podemos. Pero como siempre se quejaba Julio, siempre, toda su vida se quejó de lo mismo. Él se hartaba de hablar, se hartaba de explicar. Cuando le pedían informes, le pedían cosas, él lo hacía, pero no le hacían caso. Así que el tema es que nadie le hacía caso. Se quejaba de eso, ¿no? Pues claro, con una mente tan privilegiada y tan avanzada, muchas veces es complicado bajarlo a la tierra. Seguimos saludando a compañeros de Julio Anguita en el partido. En este caso tenemos al otro lado a Marcelino Ferrero. Señor Ferrero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues le damos nuestras condolencias también. ¿Cómo se encuentra y cómo está viviendo estos días? Bueno, pues tranquilamente de una forma forzada, pero también con mucha pena porque se pierde a un compañero, a un amigo y a un dirigente político como pocos he conocido yo, con una trayectoria de honestidad, como dice todo el mundo, pero que es una realidad, y una inteligencia de que yo creo que hemos desaprovechado a un líder político de izquierda para haber hecho algo más en estos años. ¿Qué enseñanza, con qué enseñanza de Julio Anguita se queda, señor Ferrero? Pues mi enseñanza desde el principio, desde que lo conocí, que fue un poquito antes del 83, fue exactamente cuando se ganaron las primeras elecciones en el año 79, donde estuve en la toma de posesión en la calle Carretero, no sé el nombre exactamente, y para mí ha sido la enseñanza de pregonar con el ejemplo, de hacerlo lo más honesto, como hay que ser. Eso nos cuesta mucho trabajo, como bien ha dicho él siempre, pero ser honesto y dialogante y aceptar a todo el mundo
con el diálogo, tenga la ideología que tenga. Yo para mí presumo de esas relaciones, aunque él era distinto a mí, él era mucho más serio, un poquito más distante, yo más cercano con las personas, pero mi línea también es de que soy un demócrata totalmente convencido, porque pienso de que en democracia tienes que aceptar totalmente de que haya personas que tengan otra ideología y que la expongan, y si ganan, pues que gobiernen y lo hagan bien. Pues señor Ferrero, gracias por haber entrado en nuestro programa y esperemos que se encuentre muy bien y tenga mucho ánimo para continuar con lo que nos queda de esta crisis que estamos viviendo. Pues muchas gracias, igualmente a todos. Y un saludo también muy cordial a Herminio Trigo, al cual aprecio mucho y quiero mucho, que estuve con él también unos años en el ayuntamiento. Pues un placer, un abrazo, muchas gracias. Nosotros tenemos también declaraciones de otros miembros de la Corporación Municipal que han querido rendir su particular homenaje de despedida al exalcalde de Córdoba, Julio Anguita. Vamos a verlo. En primer lugar, quería en nombre de Izquierda Unida agradeceros a todas y a todos, porque de todos los que estáis aquí, de todas las que estáis aquí, hemos recibido mensajes de pésame y de solidaridad y de cariño, así que como siempre, pues agradeceros a todos y a todas, ¿no? En segundo lugar, todos y todas sabéis lo que Julio Anguita representaba para la ciudad de Córdoba. Yo no voy a descubrir nada nuevo, ni soy yo la persona que tiene que decirlo, si me apuráis. Anguita ha sido el primer alcalde democrático de esta ciudad. Julio Anguita ha sido secretario general del Partido Comunista de España, ha sido coordinador general de Izquierda Unida, ha sido una referencia política, ha sido una referencia humana, ética y todas las cosas que le queráis, y los adjetivos que le queráis poner. Más allá de que uno sea progresista, que sea de derecha, que sea de izquierda, que tenga la ideología que tenga, yo creo que Julio Anguita ha sido una referencia para la historia de este país, y creo que lo más importante es el legado que deja, ¿no? No solo Córdoba se queda huérfana, yo creo que España entera se queda huérfana. Era una persona, un político consecuente, un político respetado por absolutamente todos, del color que fueran, del pensamiento ideológico que tuvieran, y yo creo que nos deja un grandísimo legado a los cordobeses y a los españoles. Y pues mandar otra vez un abrazo muy fuerte a toda su familia, que esta semana ha sido verdaderamente complicada, pero que nosotros pensemos en las cosas buenas que hizo Julio Anguita, que fueron muchísimas, y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos. Muchas gracias. Julio ha sido un referente para todos nosotros y principalmente para las personas de izquierda. Por supuesto, yo siempre fui votante de Izquierda Unida y tengo que decir que por él, por su carisma, por su personalidad, por su ejemplo. También era docente como yo y bueno, pues tengo que decir que me parece que ha sido, si no la única, entre las dos únicas personas que han tenido la honestidad de renunciar a su paga vitalicia como político, regresar a la enseñanza y vivir de su jubilación como maestro. Y eso tiene un valor incalculable en los tiempos que corren. Y como voy a decir, por una persona que hasta el último momento ha conservado su lucidez, su coherencia ante todo, siempre honesto, siempre sincero, transparente, jamás se le puede echar en cara que haya hecho nada de lo que, por desgracia, la política está llena hoy día, de actos delictivos, y bueno, pues que la verdad que es una pérdida grande, y a pesar de su edad, pero lo vamos a echar mucho de menos, sí. Sobre el fallecimiento de Julio Anguita, en primer lugar, acompañar en el sentimiento a la familia y allegados y también a los compañeros de
de partido. Y luego, bueno, mostrar todo nuestro respeto, ¿no? Julio Anguita ha sido alcalde de Córdoba durante 2 mandatos y es una persona muy querida en esta ciudad y, ya digo, vamos, respetada y apreciada por muchos vecinos. Así que, lo dicho, trasladar nuestro sentimiento de pesar a la familia y todo nuestro respeto. Los apuntes de los portavoces municipales en el Ayuntamiento de Córdoba. Señor Trigo, no sé si quiere realizar alguna aportación final, estamos en la recta final, algún apunte final sobre la figura de Julio Anguita. Una muy breve y es relativa a contraponer la figura de Julio Anguita con la situación política actual. Cuando se ve esos debates en el Congreso de los Diputados o esos debates, esas tertulias en la televisión, qué lejos de la idea de Julio Anguita. Julio Anguita callaba a los demás con argumentos, ni descalificaciones políticas ni personales, ni acusaciones, ni insultos. Era la argumentación, que es lo que más duele, porque cuando se insulta no se tiene argumentos, es porque no hay argumentos. Él utilizaba siempre los argumentos. Se preparaba muchísimo las reuniones, muchísimo. Estudiaba a fondo todos los temas, porque sabía que iba a ser atacado. Y tenía respuestas con argumentos. Echamos en falta hoy eso en política. Y la verdad que no sé por qué se ha degradado de tal manera que ahora mismo, bueno, pues es una pena ver que esos escenarios que más parece un circo que unos debates políticos, ¿no? Eso sí quería transmitirlo. Pues muchas gracias por haber venido aquí a Plató con nosotros y habernos pues mostrado esa parte que bueno, muchas veces no conocemos del todo a personajes, en este caso políticos, y ha sido un placer que nos haya hablado de la figura de Julio Anguita desde su punto de vista. Muchas gracias por invitarme a hablar de Julio Anguita, que siempre, bueno, pues es un placer. No podía ser de otra manera, no podía faltar en este programa especial, un placer. Bueno, él nos hablaba de cómo era Julio Anguita en la intimidad, en esa intimidad de las reuniones políticas y esa forma de expresar todo a través de argumentaciones. Julio Anguita también pasó por esta casa, lo hizo la última vez en el año 2012 y estas fueron sus declaraciones. Para empezar, yo tengo una posición innata de rebeldía. No me gusta esta sociedad, no me gusta un pelo. Y una vez que ya digo que no me gusta, tengo una segunda parte. Yo voy a aportar mi granito de arena para que esto cambie. Y después llega otra fase, ¿cómo puede hacerse? Porque uno solo no. ¿Cómo conseguir que nos unamos más gente para cambiarlo? Este es el secreto, no hay otro. A mí nunca me han gustado los rebeldes sin causa. Yo quiero rebeldes con causa. No me gustan las manifestaciones que chillan, ni las que se dan botes. Yo quiero una manifestación silenciosa con propuestas concretas. Bueno, eso está en la raíz, en el núcleo de la propuesta. A los españoles se les dice, bueno, yo voy a acabar con el paro. Mentira. Con el paro no acabamos si no lo hacemos todos los españoles. Ahora bien, ¿cómo? Vamos a discutir. Hay propuestas, pero la gente tiene que asumirlas. Seré muy gráfico. El día que un señor en la taberna o en el bar o entre ficha y ficha de dominó le diga a otro, mira, estas medidas para el paro son porque las haya visto, ese día ya empezamos a ganar y a avanzar. Esto es lo que pretendo, que el conocimiento llegue a la gente. James Petras es un catedrático de varias universidades de Estados Unidos. Y cuando termina el estudio va y se lo presenta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al cual le paga y lo guarda. Yo tuve el ejemplar porque me lo dio él, yo soy amigo de él. Y aquello es tremendo. Es un hombre que en el año 96 dice, estamos ante las primeras generaciones que van a vivir peor que sus padres. A las cuales, por cierto, dice, la hemos educado en la comodidad. Todo lo que sea político le suena mal. Claro, es que hay que decirle, mire usted, político es cuando usted se queja del precio de los garbanzos. O cuando opina que la parada de autobús tenía que estar aquí, mejor que allí, ya usted está interviniendo en política. Ese es el origen de la palabra política. Otra cosa es lo que hagan algunos payasos, otros que se puedan enriquecer,
y esos discursos huecos y estúpidos. Eso es otra cosa. Esos son malos intérpretes de la política. Pero la política es la idea más seria que yo he encontrado nunca. Es cómo vive mi pueblo, cómo puede cambiar. No me refiero al pueblecito del municipio, sino al pueblo español. Cómo podemos vivir de otra manera. Pero para eso hay que mojarse,